Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Verónica, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, bien otro cuento, como siempre. Lo que tú quieras. ¿Quieres contárnoslo? Ay, yo es que ahora mismo no me apetece, la verdad. Pues ya Quiero está, contar hija. otras cosas. No lo más cuentes con la cara ya, interesantes. hombre, ya. Ay, hija mía, bueno. ¿Qué pasa, Antonia? Que estamos muy emocionadas, no por este podcast. Que este No, podcast... esto no da igual. ¿No da igual? Estamos muy emocionadas. ¿Por qué, Vero? ¿Por qué estamos muy emocionadas? Porque vamos a hacer un podcast en directo de cuerpo presente. Es Por que favor. desde que nos hemos dado cuenta que tenemos cuerpo, Estamos presentes. estamos presentes. Normalmente Bueno. estamos ausentes, pero ahora estamos presentes. ¿Ahora qué? Sí, así es la vida. Estamos influyendo, ya no fluimos, ahora ya influimos a tope. Y bueno, Bueno, ¿cuándo, Antonia? ¿cuándo? es? 13 de mayo, Mayo. es decir, ya, el Ya. sábado próximo, el Prácticamente. siguiente. Lo tenemos todo selladísimo A ya. la 1 de la tarde en... El Liberatorio Escénico, en Plaza de las Cañas, sin número. Exactamente. Nada, vais allí, vais a un bar, os tomáis una cerveza y os vais a encontrar con el sitio. En Córdoba, así que si queréis cogiendo el autobús os venís para acá. Se Pero- puede reservar por WhatsApp, vienen los carteles, está en nuestras redes, @laverulantonia, os metéis ahí y os viene como reservar. Quedan muy pocas entradas porque tenemos casi todo, es un aforo muy reducido, son como 50 personas y tendremos 40 entradas en reserva y habrá algunas pocas más en taquilla por si alguien está dudosa. Pero bueno, para mí, vosotros escribís siempre que se queráis reservados y luego no podéis venir, ya lo quitamos. Pero que estamos living la vida loca, vamos, totalmente. Libby. Bueno, tendremos amor, pasión, desenfreno, Te- vídeos, lo queer, adoctrinamiento, baile. que siempre gusta muchísimo que vernos bailar Sí. nosotros. Cachondeo, todo eso. Brilli, 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 pompa. brilli, pim pam pum, racatacatá. Bueno, tiqui, tiqui, tiqui. Va a ser una fantasía. Tucu, Yo tucu, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. No develamos más. No vamos a decir nada más. Bueno, Vero, y también decir que vamos a grabar nuestro último podcast el mes que viene. De la temporada. ¿Cuántas temporadas tenemos ya, Antonia? 3, amiga. Es que creíamos que vamos a llegar al segundo capítulo. Es no muy teníamos fuerte, esperanza. mira, es muy fuerte. Entonces, Bueno. hemos preparado un podcast. Vamos a preparar un podcast muy loco. Sí, nos apetece porque está así muy serio y Sí. necesitamos terminar por todo lo alto. Por todo lo alto, como nosotras somos. Artificio, brilli, brilli. Y fantasía. Y vamos a contar un poco, va a ser surrealismo, pero dentro de ese surrealismo, Antonia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una de las cosas que vamos a hacer es daros el mando de la televisión. Es decir, Y del aire acondicionado. y del aire acondicionado, todo. Que eso ya hablaremos luego. Sí. Pero podéis preguntarnos lo que os dé la gana. O sea, lo que os queráis saber de nosotras. Lo que queráis saber sobre vosotras, que nosotras lo sabemos y vosotras no. Lo que Exactamente. queráis. Consulta que queráis hacernos rollo, qué hago Exacto. con la vida en este aspecto. Podéis ¿Deja a mi pedirnos- novio? Exacto. Sí, Podéis déjalo. pedirnos asesoramiento fiscal. No sabemos, pero lo vamos a dar y nos lo vamos a inventar. Podéis pedirnos. Y la responderemos como nos de sí, nosotros nos nos va a dar surja en la gana. ese momento. Que os contemos Vamos a un hacer cuento. oráculo y consultorio. Exacto. Las dos cosas, Entonces, vamos a ir dejando en el Instagram seguramente. Os dejaremos encuestas y cosas de estas que se hacen por Instagram, que yo aprenderé a hacer porque no sé cómo es. Pero ahí podéis escribir las preguntas. Y por privado también Y por podemos- privado, por el escribirnos. WhatsApp, la gente que tenga nuestro WhatsApp, nos escribís, pues qué de esto, pues dime no sé qué, todo lo que queráis. Si necesitamos ayuda la pediremos, pero lo más evidente Posible esto es que que no. vamos a hacerlo nosotras solas. Porque no va a haber nadie No aquí. va a haber nada más que nadie nosotras. ven aquí nada más que nosotras. Consultaremos a internet por si eso. Sí, nos da la gana. Si nos da la gana. Wikipedia, la RAI también. También la RAE Que siempre. nos gusta muchísimo. Eso sí, la RAE sí. La RAI sí y ya está. Por lo Ea, demás, pues bien. eso. Pues Así nada. que hoy venimos aquí con un programa que estamos las dos solas, porque nos apetecía solitarias. estar solas un poco. Y quizás sea un programa de los más íntimos y más personales que hemos grabado. ¿Es posible? Puede ser. Puede ser. No lo creo porque hemos contado nuestra vida en casi todos los podcasts. Pero eso no quiere decir que sea íntimo. Eso es verdad. Eso es Que así. Es igual. Entonces, yo te propuse dedicarle un programa a los libros. ¿Por qué? Porque ha sido la Feria del Libro hace poco, porque los libros han formado parte de nuestra vida, porque ahora que hace muchísimo calor en Córdoba, porque es que esto ya estamos en el infierno. Verano y todavía no es verano. Y todavía no es verano. Pues eso, mira, que a mí, por ejemplo, Vero, no hay nada que me guste más que yo tirarme a la calle
buscar un lugar bonito en esta ciudad preciosa donde vivimos y leer un ratito allí en soledad y dejarme llevar por lo que la literatura pues tiene que decirme. Porque para mí los libros, Vero, son en realidad una fuente de inspiración todo el rato, aparte del cine y demás, pero los libros es como que yo los tengo todos pintarrajeados y todo. Y aprendo mucho con ellos de la vida, de todo. Los manoseos. Los manoseos, los chupos. Le dobla la esquina, Le que es lo dobla que la dice esquina, la gente eso que no me hay que encanta a mí. hacer. Me encanta. Doblar la esquina y escribirlos con boli. Que son la gente que se pone loca. Loca, Yo lo subrayo con boli y histérica, escribo. frenética, porque es que ni Me siquiera gusta. puede borrar luego. Porque con lápiz dice, bueno, con lápiz igual lo puede borrar. Pero ¿para qué quieres borrar un libro? Eso se queda ahí escrito si tu lo quieres apunte. subrayar, ¿para qué no vas a querer Joder, borrarlo? con la cara ya. ¿Qué son para ti los libros, querida mía? Pues bueno, hija mía, pues haciendo una reflexión después de tu propuesta, muy profunda, profundísima. Profundísima una cosa. De 10 minutos o 15. O 15 por lo menos. A ver, lo que nos deja la vida frenética, tú sabes. Yo me di cuenta de que formaron parte de mi vida, sobre todo en la adolescencia, la infancia, adolescencia, universidad también. De una manera como muy potente, ¿no? Porque era como... yo siempre digo esto de en mi poblado, en la época pre-internet. Quiero decir, lo de pre-internet es muy importante porque yo estaba Claro. como si estuviera en una isla desierta, ¿me entiendes? Ya. Y en una isla desierta, ¿qué vas a hacer? Pues Si no nada. puedes ni leer siquiera. Pues morirte de aburrimiento. aburrimiento. Y yo sigo pensando que si no hubiera tenido una cosa muy añeja, que era el círculo de los lectores... Ay, yo tengo aquí, esto está lleno de libros de círculo de lectores, esta casa. Además, como te obligaban para seguir suscrito Todos los a pedir 3 libros al mes, mi madre todos los meses, niña, pide ya los 3 libros. ¿Qué libro Que quieres? nos quita la suscripción. Y yo con la ansiedad, pues abría ese catálogo, hacía así, con el dedo así aleatoriamente. Ese era mi criterio Sí. literario. Y decía este mismo. Entonces fui evolucionando desde los templarios Ajá. a la literatura contemporánea. ¿Qué te parece? Pasando Me por parece- Stephen King, también te lo digo. Ah, qué guay, pero es que Stephen King Stephen mola un montón. Poco se habla de Stephen Poco, King. o sea, Misery de Stephen King, cuidadito con Poco se ha Misery. hablado de la neurosis, de la locura. ¿Tú sabes que Misery hablaba de la adicción al alcohol, tía? O sea, Misery, no sé si recuerda la historia, que era recuerdo la la mujer historia. que raptaba al escritor porque estaba obsesionado. Ese libro habla sobre la adicción, sobre un alcohólico. Es lo que hay debajo de todo eso. De hecho, luego como que Stephen King lo dijo. El que estaba tumbado en la cama era o el O alcoholismo. sea, en general. la adicción al alcoholismo era un poco lo que era ¿Pero el la tema. señora bebía o era...? No. O sea, no está el alcohol presente, sino que era una metáfora sobre eso. Y es súper curioso. Eso me lo dijo a mí una amiga, mi amiga Elena de Pirineo, que no sé si nos está escuchando, te mando un Fíjate. beso, cariño. Porque los libros son personas que te recomiendan también el libro. Ya hablaremos ahora de eso. Ahora vamos a hablar nos de vamos eso. meter. Y bueno, sí, es verdad. Tú introduce, Antonia. Sí, que sí, era lo que bueno. se hace. No, introduzco. Vamos al lío, ¿no? Vamos al porque lío. aquí hoy es podcast audiolibro. Muy importante, porque la Vero... Bueno, a ver, esto lo ha dicho yo porque Antonio me ha criticado porque he puesto 3 parrafazos que son 3 hojas de cada libro. Porque, Sí. hija, yo creo que de 200 páginas, poner Sí, 2 está muy páginas bien, pues, está muy bien. de un audiolibro, Sí, está porque muy una no tiene ganas de hablar, pues yo creo que está bien. No parece muy bien, pero yo no sé si es por criticar. Yo no sé, yo ya. Mira, vamos a leer un libro para empezar, que es el libro que ya hablamos la semana pasada, que se llama... todos los libros que vamos a decir están como recomendados también, una especie de recomendación que hacemos. Pero vamos a empezar con uno que me parecía como muy recurrente para este momento, que es un libro que habla sobre la invención de los libros en el mundo antiguo. O sea, cómo han llegado los libros a ser los libros. Es Y es un metalibro. Es un metalibro. Habla del un libro de los metaverso de los libros. libros. Y es un libro muy bonito porque se llama El infinito en un junco. Es de Irene Vallejo, una maña que, bueno, que escribe fantásticamente. Yo lo recomiendo. Es el último libro, estoy ya a punto de terminarlo. Y tiene una parte que vamos a leer, ¿no? Que la tengo yo por aquí señaladita con la esquinita doblada que tanto odia la gente. Lo tengo yo aquí así. Y subrayado. Exactamente. Y entonces yo creo que era bueno como para empezar hablar de esta cosa de los libros se van a perder, ¿no? Y este capítulo ella habla de cuando la gente dice, no, es que los libros van a desaparecer. Y está muy guay lo que ella dice. Atenta. Los libros no han perdido del todo ese primitivo valor que tuvieron en Roma. La sutil capacidad de trazar un mapa de los afectos y las amistades. Cuando unas páginas nos conmuevan, un ser querido será el primero a quien hablaremos de ellas.
Al regalar una novela o un poemario a alguien que nos importa, sabemos que su opinión sobre el texto se reflejará sobre nosotros. Si un amigo, una amada o un amante coloca un libro en nuestras manos, rastreamos sus gustos y sus ideas en el texto. Nos sentimos intrigados o aludidos por las líneas subrayadas. Iniciamos una conversación personal con las palabras escritas. Nos abrimos con mayor intensidad a su misterio. Buscamos en su océano de letras un mensaje embotellado para nosotros. Me parece una preciosidad. Y es por esto que te digo que yo los libros para mí siempre que... Yo no sé si te pasa lo mismo, pero cuando tú lees un libro, de repente es como que te lleva a una persona. O sea, yo por ejemplo tengo un mogollón de libros de la estantería y te puedo decir, mira, este me regaló, Elena me ha regalado de hecho este libro. Y siempre es como... Si alguien te dice, léete este libro, como que ese libro es esa persona también. Es como, ¿por qué me ha recomendado esta persona este libro? Pues no hay, es que claro, es como si vemos en internet, o sea, cuando hay 10.000 millones de información de cosas infinitas, cuando alguien se centra la atención en algo, es como valioso. Para mí es valioso porque te está entregando una parte de lo que esa persona es, ¿no? Exacto. Y bueno, ya cuando lo subraya, pues ya que hace el mapa completo, Claro. como la Antonia. Hay gente que lo subraya. Yo lo subrayo, pero sí. estoy... Con lápiz. Sí. Tú eres de lápiz. Yo soy de lápiz. Yo era de lápiz, pero dije, Vaya con la el cara. boli, ya está. Es que cuando te haces señora ya te empieza a portar todo un poquito de una Esa mierda, es la verdad. Te pones la edad de la impunidad y ya dices, ¿qué pasa? Si esto es para mí, para mis cosas. Ahora voy a tratar yo con que esto va a durar eternamente. Si no vamos a durar Naiden eternamente. Naide, cariño. Naidens. Nadie. Hoy. Pues Bueno, me tenéis que perdonar un poco porque estoy con las alergias y de vez en cuando voy a estar. No pasa nada, amiga. Eso, queda todo registrado aquí. Por eso lo digo. Como queda registrado, dirá, esta muchacha va a ser le una pasa? Paulina Rubio y yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Pues no puedo porque estoy alérgica. Estoy alérgica, me quedo en causa con la cara. Pues Bueno. Vero, te voy a hacer una pregunta. O sea, Hazme una pregunta. ¿cuál fue el primer libro que tú recuerdes que te marcó y que aún recuerdas como con mucho cariño? Voy a sacar un tema polémico porque es que en sí Di que mismo... sí. Vamos a empezar bien, coño. Porque está el pasado, luego está el presente. Y en este caso, yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo tendría como unos 19 años así. Yo ya estaba en mi descubrimiento de mi homosexualidad o lo que fuera. Y estaba empezando a estudiar en la universidad. Entré en una transición de mi pueblo afuera. Y cayó en mis manos, que no recuerdo cómo cayó el libro en mis manos. Lo que sí recuerdo es que una vez lo leí, que fue para mí como un tsunami también, aparte de otras historias paralelas. Yo recuerdo que se lo regalé a la que luego acabó siendo mi primera novia con la que estuve muchísimos años. Anda. O sea, que sí que tiene historia. O sea, que ese libro es tu primera novia, diríamos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si los libros son personas. Son personas, ella representa un poco ese descubrimiento, ¿no? Ajá. A ver, es de Lucía Echevarría, pero es que me hace gracia porque cuando empezaba a decir, es que Lucía Echevarría es cancelada. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Pero si yo lo que leí entonces ese libro era lo más queer que yo de la época. Eso. Porque si tú, o sea, voy a leer un fragmento que son 3 páginas. de audiolibro. Publicidad a esta penca gratis. No, hay que decir una cosa, no nos canceléis porque sí que aparte de que muchas personas, o algunas de las personas de las que vamos a leer, no todas, en verdad algunas, son gente de dudosa moralidad actualmente, ética, bueno, que son gente de mierda algunas, ¿no? Eso no quiere decir que en su momento escribieran algo bueno o que tengan buenos textos, porque se puede ser una mierda de persona y escribir bien. Sí, algo de eso hay aquí, el tema del autor y la obra, ¿vale? Exacto, eso ya lo haremos en otra, o si no tenéis a las fantásticas de Forma Semanal o a Lucía Lindmayer, que han hablado muchísimo de eso y que es muy interesante. No, y que hay que tomar las cosas con distancia, con tiempo, y que probablemente la Lucía de esa época no es la Lucía de la actualidad, pero que no lo era. Entonces, creo que no solo me pasa a mí con este libro, marcó un poco una generación en la que todavía no se escribían muchos libros sobre boyera, identidad sexual, homosexualidad femenina sobre todo, ¿no? Boyerismo, vamos. Sí. Y además, os voy a leer un poco lo que es la sinopsis para que luego se entienda que era lo que estoy leyendo de parrafada. Di que sí. La sinopsis es 3 mujeres. Kat, lesbiana convencida, Mónica, devora hombres compulsiva, y Beatriz, que considera que el amor no tiene género.
3 momentos de la vida de una mujer y 2 ciudades, Edimburgo y Madrid, para una novela única sobre el amor, a los amigos, a la familia y a los amantes. Dale. Bueno, el fragmento que voy a leer es de Beatriz, que es la protagonista, la narradora, y cuenta esta historia. Beatriz, los cuerpos celestes, el libro que no sé ni si lo hemos dicho, porque empezó a hablar de la Beatriz, señora esta. No, sí, es posible que no lo hayamos Sí, dicho. sí, bueno. Beatriz, los cuerpos celestes. Beatriz es la narradora y habla de esa relación. Ella es la que vehicula la relación con Kat y la relación con Mónica. Vale. ¿no? Ujú. En el mundo en el que yo crecí, parecía estar muy claro lo que era un hombre y lo que era una mujer. Se hablaba de ocupaciones etiquetadas como más o menos adecuadas para la virilidad de un hombre o más o menos incorrectas para la feminidad de una mujer. A las mujeres les correspondía una cierta forma de docilidad, de refinamiento, de sensibilidad de gustos, de comportamiento. Ellos eran más fuertes y rudos, menos sensibles, más encaminados al trabajo duro. Existían además hombres señalados como femeninos y mujeres etiquetadas como masculinas, aquellos y aquellas demasiado débiles o demasiado rudas de acuerdo con el patrón. Pero por supuesto, y como pasaba siempre con las enseñanzas de las monjas y de los padres católicos, en realidad las cosas no eran tan claras como pretendían hacernos creer. Los sexos no estaban diseñados en prístino blanco y negro. Existía una variedad infinita de matices de gris. Los hombres puestos en fila presentarían diferentes grados de masculinidad, tanto en su aspecto como en su comportamiento, y las mujeres mostrarían una variedad comparable, incluso mayor, de forma que alguna mujer supuestamente no femenina podría resultarlo colocada al lado de un hombre hipermasculino. Si se pusiera un hombre dulce y delicado, supuestamente femenino, al lado de la más dulce versión femenina de su propia persona, parecería mucho más masculino que ella. Todo el asunto acababa reducido, por tanto, a una cuestión de grado. El problema es que en el reducido microcosmos en el que yo me eduqué, prácticamente no existían modelos masculinos, excepto mi padre, que no estaba nunca. Hay que recordar que yo asistía a un colegio exclusivo para chicas y regido por mujeres. Las amistades con miembros del sexo opuesto nos quedaban restringidas, por no decir prohibidas. Muy particularmente en la prepubertad y la primera adolescencia. Yo no tenía amigos con O, ni posibilidad de tenerlos. No conocía manera de establecer contactos sociales fuera del colegio. En principio, mi primera identificación fue fácil. Yo era una niña. No había más que ver la forma en la que me vestía, mi uniforme del colegio, todos los aditamentos, las faldas, las coletas sujetas con un lazo en el extremo, los zapatos de punta redonda ajustados de lado con una cinta sujeta por una villa, que quedaban decididos para mi persona desde el día en que nací. En el momento mismo en que la comadrona comprobó que no me colgaba un badajito bajo la cintura y me perforaron a los 2 días las orejas para poderme poner unos pendientes. Pero más adelante, al ir creciendo, empecé a compararme a mí misma respecto a mis impulsos e intereses, con lo que me rodeaba, con la idea que la monja y mi madre tenían sobre la niña que debía ser y la mujer en la que tendría que convertirme. Y me di cuenta de que yo no era, nunca sería así. Yo fui educada para exhibir unos comportamientos determinados, para desempeñar un papel coherente aprendido, y durante el tiempo que seguí la farsa viví una vida artificial, envidiando de corazón a aquellas criaturas que me rodeaban, que no necesitaban fingir que eran una niña buenecita, porque realmente lo eran. Pero la nitidez misma del personaje me permitía interpretarlo sin problemas, tal y como si me hubieran pasado un guión. Todo se reducía a ajustarse a lo que me habían enseñado. No hacer y no decir ciertas cosas, no soltar palabrotas, no jugar al fútbol, no subirse a los árboles, no discutir, no gritar, no. Así que, aunque yo no me sentía a gusto, nadie lo imaginaba. Es decir, desde aproximadamente los 11 años me empecé a sentir distinta de mis compañeras de clase, muy distinta, pero intentaba que no se notara mucho. A 12 años era una especie de escoba andante, un plumero de greñas rubias plantado encima de un palo. Me importaba un comino la ropa. Me daba igual si mis zapatos eran castellanos y mi polo Lotus o si no lo eran. No me apetecía forrar mis libros de texto con papel de flores en tonos pastel, ni mucho menos con fotos de bebés, ni le veía la gracia a llevar el pelo largo si eso significaba tener que pasarme media hora cada mañana batallando contra los enredones. No sentía el menor interés, como se esperaba, ni por las rimas de Becker, ni por las matinales del Gran Musical, ni por los cotilleos de Super Pop. Miguel Bosé me daba grima, Pedro Marín me parecía una nena e iba a una locaza de cuidado. Ay, un momento, que me he ido. De cuidado. Sí.
Me daba grima, pero Mari me parecía una nena e iba a una locaza de cuidado cuando desconocía incluso el significado del término. A los 12 años aprendí a localizar Radio 3 en el dial del aparato de radio y me entusiasmé con un tipo de música que mis compañeras de clase desconocían por completo y no tenían, dicho sea de paso, el menor interés por conocer. A ella no la sacaba de su hábito ya citado, ídolos de Superpop, quienes, por cierto, más parecían chicas que chicos. Mientras mis compañeras se llenaban el pelo de horquilla rosa hasta que su cabeza adquiría el aspecto de un puesto de mercadillo de domingo e invertían la paga de 3 domingos en la adquisición de la imprescindible sudadera de algodón en tonos pastel, yo me encerraba en mi habitación los domingos por la tarde, escuchaba la radio y leía los libros de la biblioteca de mi padre. Los leí todos en aquellos años, uno por uno, desde Balzac a Thomas Mann, enterándome más bien poco de lo que leía, y suspiraba por adentrarme en un mundo que me estaba vedado. Un mundo habitado por seres que se parecían a Sioux y a Robert Smith. Llevarían el pelo corto y encrespado y teñido de colores imposibles. Se maquillarían los ojos y se pondrían brillantes pantalones de vinilo. Inaceptables según las monjas y según mi madre, tanto para los hombres como para las mujeres. Cuando en la tele salían Alaska y los Pegamoides y mi madre ponía el grito en el cielo diciendo aquello de «parece mamarracho, ay Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar?», yo sentía secretamente que me habían colocado fuera de sitio. Que el mundo que yo pertenecía por derecho estaba fuera de mi casa, fuera de mi colegio, escondido en alguno de los rincones secretos de Madrid, en alguna esquina recóndita que no alcanzaba a verse desde mi autobús. ¿Pero dónde? Entre tanto, seguía siendo la niña callada y rarita que vestía idéntico uniforme azul al del resto de las alumnas del Sagrado Corazón, que se empeñaba en seguir llevando trenzas a pesar de que todas las demás niñas de su clase ya se veían con orgullo sus melenas libres de goma y ataduras. Tenía buenas notas y no molestaba a nadie. Luego llegó octavo de EGB y conocí a Mónica. ¿Naranjo? ¿Naranjo? Que eso fue de bollera y de marica también. Oye, muy bonito el texto. Es increíble. Ahora sí te ha parecido interesante que sea tan largo, ¿eh? No, sí, es verdad. Es que no me había leído soy una penca. Yo he leído nada más que lo mío. Te has leído a perraca. No, pero... Joder, es curioso que esta tía escribiera esto, ¿no? Y que esté ahora diciendo las cosas que está las barbaridades que está diciendo. Pues por eso me apetecía traerlo, porque es como... ¿Cómo estás diciendo eso? Ahora me apropio de tu puto texto, me joder. En un podcast que habla sobre teoría queer, ¡pum! Tu puto texto. Que se te ha olvidado ya. Además... Qué fuerte, tía. Además, eso, hablando de... No habla ni siquiera de orientación aquí. No, está hablando de género todo el rato, de hecho. Y si bueno, no, en ese empieza momento, ¿no? a hablar cuando conoce a Mónica, ¿no? Pero ahora mismo está hablando de identidad. Claro, identidad de género. Y el cuestionamiento de lo que es ser mujer y ser hombre, ¿no? Fíjate, tía. Fíjate, amiga, Joder. ¿qué te parece? Para que te quedes muerta. Pues mira, yo te he traído una cosa más. Claro, yo a los 19 simplita. años esto me hizo ¡pum! Claro, yo lo entiendo, o sea, porque ahora entiendo todo. O sea, Claro. tu pueblo Es tiene mucho que ver esto ahí. tiene toda lo que yo decía. Yo aquí estoy un poco desubicada. quiero decir. Era Beatriz. Tú eras Beatriz. Beatriz. Pues mira, Vero, yo recuerdo como el primer libro así que leí en mi adolescencia, o sea, yo lo leí como en mi adolescencia, juventud, tendría yo 14, como incluso más joven, o sea, 13. Se llamaba este libro, y se llama, porque existe todavía, Jim en el espejo, y es de Inger Edelfelt, que ella es una señora sueca, es una escritora sueca. Edelfelt. Casualidad, no lo creo, que mi obsesión por Suecia, con Bergman, con no sé qué, fíjate, o sea, que no sabía que era sueca. Cuando lo estaba buscando ahora digo, ¿qué cosas tiene la vida? Fue el primer libro que ella escribió. Uh-huh. Y trata sobre un adolescente que descubre su homosexualidad. Más o menos estamos ahí en el mismo lugar. Yo me pregunto, ¿por qué me marcaría este libro a mí? No lo entiendo. No lo ¿Por qué sé. no me marcó, yo qué sé, que te digo, uno de Félix Rodríguez de la Fuente? Pues no. Podría serlo. También podría. Recuerdo que me lo regaló un amigo de uno de mis compañeros de baile que era bastante mayor que yo, a lo mejor tenía 10 o 12 años o más incluso que yo, era 20 y tanto, yo tenía 13 o así, y me lo dijo, toma este libro, te lo regalo para ti, como que él había leído ese libro y tal. Y yo había leído ya libros, bueno, lo típico que te mandan en el cole, un barco de vapor, un muerto, no sé qué. Que no me, o sea, lo leía, me parecía guay, pero no eran libros que me interesaran, era que me los leía porque me los tenía que leer. Claro. Pero yo cuando me leí este libro, me quedé, pero impactado, o sea, fue como de... o sea, fue como la primera vez que recuerdo de sentarme con un libro y pasarme la hora sentada, en plan de leyendo, o sea, lo que es leer un libro, no obligarte a leer.
Ya. La sinopsis del libro no he conseguido, me hubiera gustado tenerlo para volver a releerlo, pero no lo he conseguido, me lo voy a pillar para leerlo otra vez. Es la historia de Jim, de un adolescente que poco a poco va descubriendo que él no es como los demás chicos. Vaya. A los 15 años se da cuenta de lo que le pasa. Las chicas lo dejan indiferente. Pero al conocer a Max, cuando comienza el enfrentamiento con sus padres, con la sociedad. Es al conocer a Max cuando empieza esto. Jim comprende y asimila que el amor entre dos hombres no es algo despreciable ni sucio. Yo recuerdo que cuando leía este libro lo quería compartir todo el rato con mi amiga. Y le decía, ven, te voy a leer esto. Ay, mira, y mira este capítulo. Se lo dejaba generar, que te pasaba de mierda. En plan, es pesado este con el libro. Le leía trozos, tal. Que no queremos leer, que ya te lo hemos dicho 40 veces. Que me dejéis ya en paz. Entonces, Que no quiero leer. era muy curioso porque no me había ocurrido esto hasta este momento. Lo de obsesionarme con una lectura, ¿no? De tener esa lectura como muy presente. Claro, esto pasó porque descubrí que alguien estaba escribiendo lo que yo sentía y que no podía decir. O sea, como que guardaba ese secreto. Para mí el libro, además lo leía siempre a escondidas el libro. Que ya ves tú, que podría leerlo después. Pero claro, era como que yo creo que resultaba como de, si todo esto lo leo así con esta obsesión y me están viendo, era un acto íntimo muy fuerte, ¿no? Ya. Y nada, lo recuerdo, no recuerdo mucho del libro. Yo recuerdo sobre todo lo de cuando empieza a gustarle el chico, que fue bastante similar a lo que me pasó en mi juventud. Y recuerdo la relación con la madre. La madre estaba como súper presente. La relación que tenía con la madre, cómo se sentía a veces como espiado por ella, era una cosa bastante extraña, ¿verdad? Y me flipó. Sí, yo siempre he sentido con este libro también de Beatriz una cosa como de vergüenza un poco, ¿no? Sí. De, aparte de porque la ha este escrito libro Lucía está aquí. Echevarría. Bueno, eso también. Que aquí nos podemos hacer todos los chistes que queramos sobre esta historia. Esto es que podemos estar todo el rato, pero, o sea, te voy a estar machacando Qué todo el puta rato. eres. No. Y Vero, sí. Pero sí que es verdad que con el tiempo, o sea, hay un montón de libros que yo dejé en mi casa, porque claro, cualquiera se lleva toda la Claro, retaíla del círculo de la lectores a ningún sitio. Claro. Y de mi adolescencia todo esto. Y luego con el tiempo mi madre se leyó ese libro. No joda. De repente me dice, me he leído este libro, digo, ¿para qué haces tu libro? ¿Eres bollera también, Me dice, mamá? pues me ha gustado mucho. Bueno, lo de la droga y eso no me ha gustado tanto. Eso pero ya- luego me ha gustado mucho. Fija, pero igual también fue un nexo de unión para que entendiera como muchas cosas, ¿no? Sobre ti. Eso fue como una cosa muy tarde, o sea, fue ya muy tarde, ya, quiero decir, ya... ya habías hace salido 10 del años, armario puede con ser, ella porque y sí, todo, sí, ¿no? ya había habido toda esa historia, pero Ya. me llamó mucho la atención que de repente cogiera ese libro Y te lo dijera, me además. viniera un día y me dije... Me he leído el libro. Y cogí a Lucía Echeverría y se leyó yo 2 o 3, por lo menos, Fíjate. de ella. Ay, qué fuerte. Curioso. Y Vero, ¿y otro libro que tú recuerdas sí, o que te hiciera de alguna manera transformarte o cambiarte de alguna manera? Otro libro. Que ya no fuera como que tú recuerdes de principio, sino que además de recordarlo es como que algo que a ti te cambió. Sí, a ver, yo era muy fan de Virginia Woolf, que es bueno, un clásico del feminismo en literatura. Sí. Yo intenté leerme sus libros y me costaba muchísimo porque me parecían dificilísimos. Porque tú qué edad tenías en ese momento. Pues no sé, yo es que estaba, pues tendría en torno también a los 21, Claro, está muy- 19, 21 años. Por ahí. Pues que O Virginia sea, cuando Woolf es yo... complicadilla. Creo que me seguiría costando en la actualidad. Quiero decir, no sé. Bueno, en esa época seguramente más, pero aún así no son libros fáciles porque su ruptura con la novela y el discurso mental, que además cuesta conectar si es realidad, si es ficción, Ya. porque es como lo que se me va ocurriendo de lo que voy viendo, no sabes lo que va viendo, lo que va ocurriendo. Y toda esa innovación que tiene que ver con el discurso, pues yo que venía de la novela superclásica, de las templarias. Ya, claro. Pues me suponía un esfuerzo, vaya, que sin más. Yo me Pero leí me la- fascinaba de sí. alguna manera ella. Yo me leí la señora La señora Dalloway Dalloway, fue. después de haber visto La Hora y me sorprendió. O sea, a mí me sorprendió la manera de escribir. Era como de, hostia, es Sí. una narrativa muy enrevesada y que cuesta mucho entrar, pero una vez que entra, Claro. empieza a ver esa forma de lo que estoy pensando, lo que está haciendo el personaje. Exactamente. Y eso es muy interesante. Claro, es interesante porque realmente nunca tienes claro qué es ¿Qué exactamente es lo que una está cosa de la pasando? otra. Exactamente, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además Entonces- el día, o sea, la señora Dalloway creo que es un día en la vida de una señora. Sí, sí, es un un día. día. Y es Y luego, curiosísimo. ahora que lo pienso, que me lo leí hace tantísimo tiempo, entiendo ese discurso mental. Hombre, claro. Porque ahora, teniendo en cuenta que el discurso mental, que es pues, la locura máxima Claro. general de la persona humana, Claro. disparatado,
Pues disparatado puede ser un libro entero, por supuesto, Claro. si te pones a escribirlo. Qué fuerte. Qué interesante. Bueno, no voy a traer de su obra porque me parece un poco más compleja y realmente como yo me enteraba a media, pues me impactaba, pero relativamente. Ajá. Pero sí su figura y sí uno de los libros más famosos que ella tiene, que es Una habitación propia, ¿no? Ajá. Que no deja de ser una manera de llegar a su discurso político, literario feminista, ¿no? De alguna Ya. manera. Ajá. Entonces, me gustó mucho esa sencillez de decir, mira, que sí que muy bien, que las mujeres tienen que escribir, pero que lo que tienen que tener es dinero, básicamente. Claro. Y lo que tiene que Como tener- ahora, básicamente. Claro, Entonces, que me gusta mucho los discursos teóricos de es que no sé qué, no sé cuánto, el activismo, lo que no sé qué, y es que al final hay que poner los pies en la tierra y decir, mira, que sí que esto se puede, pero se puede si hay independencia económica y si tú puedes acceder a una educación Sí. y ya no a una educación reglada, sino que también, si quieres, pero a una posibilidad de no tener que estar trabajando como una mula en Claro. otras cosas, criando a 7 chiquillos. Y teniendo tiempo para leer. Exactamente, y tener tiempo, básicamente tener tiempo para formarte, sea Claro. de una manera arreglada o no. De eso habla Tener tiempo también el de para Irene formarte. Vallejo. Además habla de Safo, que creo que que fue como la primera escritora griega, ¿no? Claro, y decía, no había muchas mujeres, pero era como, claro, es que las mujeres eran casi infrahumanos. Sí, Como y de- en el texto que he seleccionado, porque como no quería coger otras 18 páginas, Ya he visto que os vaya a tirar un ratito también he escuchando. recortado un poco. Porque este está como pero- más unido los renglones. Lo has puesto más unido para que parezca que es menos. Eso me ha gustado mucho también. Sí, y le he puesto la letra chica también. Yo luego leeré también, ¿eh? Que No, tengo que qué broma. Pero hay un punto que, bueno, es que en la selección de textos había un punto en el que hablaba de eso, de cómo es un argumento como muy básico, como muy mundano, ¿no? En ese sentido. Y a mí me gusta mucho uno de los fragmentos que voy a hacer la conferencia, voy a poner los argumentos y luego voy a hacer una autocrítica de lo que me podrían autocriticar a mí de qué este bueno. discurso, ¿no? Y entonces me hace mucha gracia cogerlo desde ahí porque también es muy irónica y es muy lista. Entonces, Pues dale. después de hacer ese argumentario, dice, de todos modos, quizá me digáis, ¿por qué le parece a usted tan importante que las mujeres escriban libros? Si, según dice, requiere tanto esfuerzo, puede llevarla a una a asesinar a su tía, muy probablemente le hará llegar tarde a almorzar y quizá le empuje a discusiones muy graves con muy buenas personas. Vamos, que te complica la vida. Claro. Mis motivos, debo admitirlo, son en parte egoístas. Como la mayoría de las inglesas poco instruidas, me gusta leer cantidades de libros. Últimamente mi régimen se ha vuelto un poco monótono. En los libros de historia hay demasiada guerra, en la biografía demasiados grandes hombres. La poesía ha demostrado, creo, cierta tendencia a la esterilidad y la novela, puntos suspensivos. Pero mi incapacidad como crítico de novela moderna ha quedado bastante patente y no diré nada más sobre este tema. Por tanto, os pediré que escribáis toda clase de libros, que no titubeéis ante ningún tema, por trivial o vasto que parezca. Espero que encontréis a tuertas o a derechas bastante dinero para viajar y holgar, para contemplar el futuro o el pasado del mundo, soñar leyendo libros y rezagaros en las esquinas y hundir hondo la caña del pensamiento en la corriente. Porque de ninguna manera os quiero limitar a la novela. Me complaceríais mucho, y hay miles como yo, si escribierais libros de viajes y aventuras, de investigación y alta erudición, libros históricos y biografías, libros de crítica, filosofía y ciencia. Con ello, sin duda, beneficiaríais al arte de la novela, porque en cierto modo los libros se influencian los unos a los otros. La novela no puede sino mejorar al contacto de la poesía y la filosofía. Además, si estudiáis algunas de las grandes figuras del pasado como Safo, Murasaki, Emily Bronte, veréis que es una heredera a la vez que una iniciadora y ha cobrado vida porque las mujeres se han acostumbrado a escribir como cosa natural. De modo que sería muy valioso que desarrollaseis esta actividad, aunque fuera como preludio a la poesía. Pero al repasar estas notas y criticar la sucesión de mis pensamientos cuando las escribí, me doy cuenta de que mis motivos no eran del todo egoístas. En todos estos comentarios y razonamientos late la convicción o es el instinto de que los buenos libros son deseables y de que los buenos escritores, aunque se pueda encontrar en ellos toda la variedad de la depravación humana, no dejan de ser personas buenas.
Bueno, eso es Algo... eso es discutible. Aquí noto yo un poquito de ironía, pero bueno. Bueno, dale, sí, Cuando sí, os claro. pido que escribáis más libros, os insto pues a que hagáis algo para vuestro bien y para el bien del mundo en general. ¿Cómo justificar este instinto o creencia? No lo sé. Porque si uno no se ha educado en una universidad, los términos filosóficos fácilmente pueden inducirle en error. ¿Qué se entiende por realidad, entre comillas? La realidad parece ser algo muy caprichoso, muy indigno de confianza. Ora se la encuentra en una carretera polvorienta, ora en la calle en un trozo de periódico, ora en un narciso abierto al sol. Ilumina a un grupo en una habitación y señala unas palabras casuales. Le sobrecoge a uno cuando vuelve andando a casa bajo las estrellas y hace que el mundo silencioso parezca más real que el de la palabra. Y ahí está de nuevo en un ómnibus en medio del tumulto de Piccadilly. A veces también parece habitar formas demasiado distantes de nosotros para que podamos discernir su naturaleza, pero da a cuanto toca fijeza y permanencia. Esto es lo que queda cuando se ha echado en el seto la piel del día. Es lo que queda del pasado y de nuestros amores y odios. Ahora bien, el escritor, creo yo, tiene más oportunidad que la demás gente de vivir en presencia de esta realidad. A él le corresponde encontrarla, recogerla y comunicarla al resto de la humanidad. Esto es, en todo caso, lo que infiero al leer El Rey Lear, Emma o En busca del tiempo perdido. Porque la lectura de estos libros parece, curiosamente, operar nuestros sentidos de cataratas. Después de leerlos, vemos con más intensidad. El mundo parece haberse despojado del velo que lo cubría y haber cobrado vida, una vida más intensa. Estas son las personas envidiables que viven enemistadas con la realidad. Estas son las personas envidiables que viven enemistadas con la irrealidad. Y estas son las personas dignas de compasión, que son golpeadas en la cabeza por lo que es hecho con ignorancia y despreocupación. De modo que cuando os pido que ganéis dinero y tengáis una habitación propia, os pido que viváis en presencia de la realidad, que llevéis una vida al parecer estimulante, os sea o no os sea posible comunicarla. Wow, qué bonito el texto. Es precioso, ¿no? Maravilla. Sí, a mí además eso, bueno, hay todo, es que me ha costado mucho seleccionar texto, por eso he puesto 78 páginas, ¿vale? Nos parece bien, Verónica. Audiolibros, Verónica. Porque es que, si te das como cuenta, que no puedes coger un trozo. No, pero hay un punto en el que me apetecía, fíjate, como estamos siempre en la cosa de la inmediatez del me Twitter, parece, sí. el desarrollo, que estés contando lo mismo, pero que te esté... Porque como son personas que escriben también, el desglose de la narrativa, a mí me apetecía traerlo así. Está muy guay, Vero. Entonces, me parece el libro entero espectacular porque es una tía muy inteligente. Pues me lo voy a leer. No me había leído me lo voy a leer. No, me lo voy a leer. Bueno, cariño. Pues Vero, yo ya voy. Escribir, Ahora ¿no? voy a hay que escribir muchísimo. Y ganar dinero y tener una habitación. Sobre todo, mira, no te dice que realmente lo que te dice es vive en presencia de esa realidad, luego si puedes escribir, escribe. Exacto. Pero primero dinero, y luego, una habitación propia y escribir. Y luego ya si eso escribe si puedes. Claro, muy fuerte eso. Y tanto, hija mía, Virginia, ya donde estés, un besito. Ay, Virginia. Pues mira, Vero, yo ahora te voy a hablar de algo que creo que definió una moto pasa, que creo que definió lo que yo quería hacer en mi vida. O sea, lo que me inspiró en mi profesión. Esto fue un cambio radical en mi amor y en mi odio por el teatro. Para mí, hay una persona que me ha influido muchísimo en mi manera de trabajar de cara al teatro. En mis lecturas posteriores, porque de ella viajé a Sartre, me leí a Dostoyevsky, a Kafka, ¿vale? A Kafka. A Thomas Mann, a Cioran, o sea, me metí en todo lo existencialista ahí a fuego, me lo metí por el culito, ¿vale? No te pega nada ser no pega existencialista ni nada. No. En fin, ella, como ya podéis esperar, queridas oyentas televidentes, apúntole punto. Angélica Lidl, que ella es una, bueno, por si alguien no la conoce, una directora, dramaturga y actriz española. Y yo la descubrí, fíjate, yo la descubrí en el 2008, porque pude verla en directo. Me cogí un autobús de aquí no, fuimos en coche, me acuerdo, a ver su obra El año de Ricardo. Y para mí fue como si me dieran una hostia de realidad. Toda la cara.
No tanto por el texto, que también, sino por su manera de estar en escena. O sea, a mí Ya. me sorprendió la generosidad, ¿no? Yo estaba estudiando arte dramático y aunque me gustaba el teatro, era como si no hubiera encontrado una manera de escribir y de hacer teatro que me apasionara de verdad. Samuel Beckett sí que me llevaba, Jean Genet, que leí Las criadas, que vamos, estoy enamorado de esa obra totalmente. Pero cuando vi a Angélica cambió completamente, ¿no? O sea, cuando vi la entrega, la rabia, la generosidad, la inteligencia que tenía en escena, eso era lo que yo esperaba que fuera el teatro y que no había descubierto. Era la manera de hacer que yo quería, ¿no? Y al final era un ejercicio de resistencia. Lo que ella hace son ejercicios de resistencia. De hecho, la llaman el teatro de resistencia. No tanto de resistencia, también de resistencia social. De resistencia social, pero de resistencia física. Pero de resistencia física, exactamente. De hecho, había por hacer un inciso, yo he visto obras suyas, Sí. pero a una amiga mía que me recomendó porque le parecía espectacular, se llama La Casa de la Fuerza. Bueno, decía que eso era 5 horas, que eso Sí, decía que no sé cómo esa señora no se ha caído de la escena. No. O sea, yo esa obra la vi en Madrid y estaba con Fran, con el chico con el que estaba en ese momento. Yo me tiré 5 horas sentado en la butaca, llorando, pero porque yo creo que tuve el síndrome de Stendhal. Ya había visto El año de Ricardo y ya había, o sea, era una obra muy larga. El año de Ricardo era un monólogo muy largo, físicamente era brutal y ella no paraba. O sea, es que eran 2 horas hablando. Ya. Y con modulaciones, o sea, era increíble. Pero cuando vi La Casa de la Fuerza, es que además de todo eso, había verdad. Ya. Ella estaba hablando de una cosa que era verdad. Esta obra hablaba sobre su relación. Era algo que iba de lo íntimo, del sufrimiento íntimo de las mujeres a lo global. Y ahí metía su relación de amor, ambulancia, Ambulancia. y la relación de las mujeres de México, o sea, de los feminicidios que hubo en México. Esa obra es increíble, yo la recomiendo. Creo que hay algún trozo por YouTube, si lo podéis ver, y el libro está por ahí. En fin, yo la seguí durante mucho tiempo, trabajé con ella, incluso en 2 producciones, tuve la suerte de poder trabajar con ella. Todo fue precioso, fue una experiencia increíble que marcó también un antes y un después en mi carrera. Y con sus claros y con sus oscuros, por supuesto, porque hay de todo y a veces pues unos pesan más que otros, por desgracia. Pero bueno, yo lo que quiero hablar es de uno de los textos que he traído 2 textos. Voy a hablar de uno de ellos que quizás no sea de los más conocidos y que yo recuerdo leer y comprarme este libro, que es Ediciones do Buraco, que es un libro que creo que es portugués, la edición portuguesa, es un cuadernito, o sea, una cosa como medio cutre. Es bilingüe portugués. Bilingüe, está en portugués y tal. Y yo no había leído muchos textos suyos y de repente cayó esto. Estaba en Madrid en una tienda y de repente vi esto y digo, ¿y esto qué es? Tal? Y me leí la primera página y dije, vale, me lo llevo. Así que aquí os voy a dejar un trocito. Apúntole punto. Apúntole punto. El libro se llama Lesiones incompatibles con la vida. O sea, es que el título ya es una fantasía. Vamos allá. Venga, dale. A los hijos que no voy a tener. No quiero tener hijos. No quiero ir más lejos. Soy una epidemia de resentimiento. No quiero tener hijos. Es mi manera de protestar. Mi cuerpo es mi protesta. Mi cuerpo renuncia a la fertilidad. Mi cuerpo es mi protesta contra la sociedad, contra la injusticia, contra el linchamiento, contra la guerra. Mi cuerpo es la crítica y el compromiso con el dolor humano. Quiero que mi cuerpo sea estéril como mi sufrimiento. Mi cuerpo es mi protesta. Mi cuerpo es mi pesimismo. Gracias al pesimismo puedo hacerme preguntas. Alguien debe quedar en mitad de los hombres haciéndose preguntas. Alguien debe quedar en mitad de la esperanza haciéndose preguntas. Alguien debe quedar como un idiota. Alguien debe quedar como excremento. Alguien debe fracasar definitivamente. La ausencia de hijos me ayuda a ser excremento y a fracasar. Los adultos saltan por encima de mi vientre, liso, agitando sus hijos como bandera. Como si el mal hubiera desaparecido del mundo. Los exhiben como si la inteligencia hubiera triunfado por fin sobre el mundo, como si fueran insignias de un futuro mejor. No confío en un futuro mejor. Las familias se comportan con soberbia, pensando que su prole va a ser distinta, que sus hijos nunca van a traicionar como nosotros hemos sido traicionados, que sus hijos nunca van a dañar y a ser dañados, que los reveses de la vida sin duda van a ser menores y que sus hijos jamás van a ser culpables de nada. Mi cuerpo es mi protesta contra las grandes esperanzas de los padres, contra las grandes pretensiones de los padres. Eso es un trocito, ¿vale? Y... O sea, ya, el texto no es muy largo, o sea, es un monólogo. Yo luego tuve la suerte, cuando estuvimos trabajando con ella, estuvimos en Berlín, hicieron una retrospectiva de ella, esta es de sus obras primeras, una performance así muy pequeñita, y tuve la suerte de verla allí. Y fue muy guay como
Hostia, a ver, bueno, la imagen era una barbaridad. O sea, ella estaba como atada, no, el texto estaba grabado, iban saliendo como diapositivas. Y bueno, hacía un ejercicio así con unas piedras que se metía por la vagina. No sé, era una cosa. Era muy fuerte. O sea, yo me quedé como diciendo, ella es así. Ella es así. Y ahora voy a leer otro texto y voy a ir un poco más para adelante. Angélica siempre ha escrito. Siempre envolvió mucho la política en sus textos. Ahora ya menos, ahora es verdad que no. Siempre que escribe hace política, porque eso es así, pero es verdad que aquí lo hacía de una manera descarada, ¿no? Y además le hastiaba, era como, no quiero escribir de política, y cuando me siento a escribir, al final acabo escribiendo de política. Yo lo que quiero es escribir una historia de amor, pero eso acaba hablando de política. Y este texto a mí me gusta mucho porque habla sobre, bueno, pues sobre el teatro, y me gusta mucho cómo habla sobre el teatro y sobre la bondad humana y la humildad, ¿no? Está muy guay, está muy guay. Sí. Dice... Tarde o temprano siempre llega alguien que te dice ¿por qué has escrito eso? Te lo dice indignado, ofendido, se siente una pobre víctima del mundo de la expresión y te acusa, y te escupe su vida a la cara, y te hace responsable hasta del día de su nacimiento, y te suelta un discurso sobre lo buena persona que es y lo malo que eres tú, y te suelta otro discurso sobre cómo deben hacerse las cosas, y cómo debe ser la vida y cómo debe ser el mundo. Y yo qué cojones sé cómo debe ser la puta vida y el puto mundo, si yo solamente me dedico a describir la vida, y sí, soy repugnante, y también soy la vida, y tú eres repugnante y también eres la vida. ¿Qué te pensabas? ¿Que tú no podías ser descrito? ¿Que solo podían ser descritos los otros? ¿Que eras completamente bueno? Hace falta mucha soberbia para pensar que uno mismo nunca puede ser descrito por los otros y que es completamente bueno. Ya no me fío. De la gente completamente buena no me fío. Hola, soy Heidi, una humilde campesina y soy completamente buena porque soy humilde y soy campesina. Hola, soy Pedro, el cabrero, y soy completamente bueno porque soy un cabrero. No me fío ni de las campesinas ni de los cabreros, ni de Heidi ni de Pedro. No me fío. Y luego están los que dicen que se dedican al mundo de la expresión pero no expresan nada. Estos a menudo también desprecian el mundo de la verdadera expresión con su falta de expresión. Lo marginan. Estos son los que se pasan la vida reuniéndose, debatiendo, engordando, decidiendo lo que debe ser expresión y lo que no debe ser expresión. Invierten más tiempo en eso que en expresarse. Estos son los Ricardos III de la cultura. Los que trabajan con maldad, los que trabajan para silenciar, para excluir, para perjudicar, para dañar. Houellebecq los llama la racaille, las porteras caviar. Estos son los que te castigan cuando desobedeces a la familia, a la comunidad, las porteras caviar. Ricardo III dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Las porteras caviar lo que dicen es, tú no, tú no, tú no, tú no. Cuando cumples 30 años, tú no, tú no, tú no. Cumples 40 años, tú no, tú no, tú no. Cumples 50 años, tú no, tú no, tú no. Cumple 70 años, te dan el premio Nobel y ellos están en el hospital con el gotero en el brazo, cagándose y meándose encima, muriéndose de viejo y todavía están diciendo tú no, tú no, tú no. La racaille, las porteras caviar. Aquí se quedan en el villorio, oliéndose el culo lo uno a otro. Y otro ejemplo, 20 años trabajando y padeciendo cuando entra a trabajar a un teatro. A trabajar, a hacer tu trabajo, a un teatro. Siempre hay algún imbécil que se encarga de ridiculizar el mundo de la expresión, simplemente por ser expresión, sin saber ni siquiera todavía lo que vas a decir. Estos son los emperadores del aire acondicionado. Se sienten importantes frente al mundo de la expresión, superiores. Les encanta mostrar su indiferencia y su desprecio por el mundo de la expresión, hacértelo saber, que se note, simplemente porque pertenece al mundo de la expresión. Como si el mundo de la expresión en general les ofendiera. Les encanta joder al mundo de la expresión con el puto mando del aire acondicionado. Esa es su máxima expresión de libertad, de creatividad, de inteligencia y de poder. Estos no aman su trabajo. Estos están enamorados de su ignorancia, de su estupidez, de su grosería, de su vulgaridad, de su alcoholismo y de su puto mando del aire acondicionado. Y yo me pregunto, si tanto desprecian al mundo de la expresión, ¿por qué diablos trabajan en un teatro? En un lugar que se dedica a la expresión. Si tanto desprecian el mundo de la expresión, ¿por qué se agarran como garrapata y como pulga a los telones de los teatros? Si tanto desprecian el mundo de la expresión, ¿por qué no se largan a colgar aparatos de aire acondicionado por ahí? Entonces me parece una fantasía. El mando del aire acondicionado me gusta muchísimo. Es que es una maravilla. Los emperadores del aire acondicionado. Cuando trabajan en el teatro los ves. Son gente que trabaja allí que odia
El teatro que odia a los artistas. Es como si fueran funcionarios que se han sacado la Sí, plaza, sí. pero odian ser profesores y odian ser administrativos. Claro, y lo de aire acondicionado es por el frío que hacen los teatros siempre. Es como, te jode el frío, te voy a poner aire acondicionado más bajo. Porque esa es mi protesta, es esto, el aire acondicionado. Ese es mi poder. Mi ejercicio Ese de es mi poder es poner aire acondicionado a la temperatura que me dé la gana. Total. Madre Así mía. que eso he traído de ella. Ya, ahí queda. Luego tiene muchísimo más textos. Yo animo que la leáis. Y si tenéis la oportunidad de verla, ir a verla, porque de verdad es una experiencia. Te puede gustar o la puedes odiar. Eso es así, pero indiferente no te va a dejar. Eso es real. Eso es así. Y ese es el teatro que a ti te gusta, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Que Aquí sobre no todo que no te aburra. O sea, a quien no le va a gustar. a quien no le gusta que el no te aburran. aburrimiento te puede matar, yo ya lo he dicho. Sí. El aburrimiento te puede morir. Puedes Es una morirte de cosa- aburrimiento. Es una cosa que de poco se habla de eso. Y ahora ve lo que pasa. Venga, ahora te voy a preguntar por venga, un libro pregúntame. de ensayo o de teoría que te haya enriquecido, que te hayas dicho, mira, este libro. Pues mira, Antonia. A mí es un libro que me fascinó en su momento, que me pareció complejo y sencillo a la vez, que es el texto yonki de Beatriz Preciado. Cuando yo me lo leí, ahora se Polvo llama y Preciado. Polvo y Preciado. En ese momento, pues, todavía no se había identificado como hombre trans. Estaba experimentando un poco con esa dualidad, ¿no? Con esa identidad. Y bueno, lo voy a llamar masculino porque en la actualidad. Él ahora mismo, en ese momento, es filósofo, vaya. Entonces, me gustó mucho el punto de vista desde el que enfoca el libro. Es decir, yo siempre he estudiado filosofía y hay una cosa como muy de que estudiar al ser humano, pero hay un punto de implicación en este libro que era como, voy a ser yo mi propio objeto de estudio, ¿vale? Ajá. Entonces, combina muy bien la teoría filosófica compleja y a alto nivel con lo que es la experiencia de aplicarse testosterona, que es un poco su manera de experimentar esa identidad, ¿no? Ajá. Entonces hay un punto de casi de novela, como de diario, de esa experimentación, el que voy a leer yo un fragmento de ese... Ay, espérate que lo tengo aquí, es un libro muy gordi. De esa parte que me parece como muy cruda y muy directa, en contraposición un poco a lo que son los textos filosóficos, que son como más Sí. abstractos y más elevados. A mí ¿no? me encantó Entre este libro comillas. también, sí. Entonces a mí me fascinó por esa crudeza y bueno, por cómo yo concibo la filosofía también, que es lo directo, lo real, lo abstracto, ¿no? Teórico. Y los dos están, creo que, muy bien enlazados y muy bien contados. Aparte de que su planteamiento me pareció en ese momento, que esto ya tiene muchísimos Eso tiene años, ya, sí. pues como me pareció Beatriz Los Cuerpos en este momento. Claro. Igualico. Igualito, pero con mucho más impacto porque te lo plantea desde un punto de vista muy revolucionario para mí, ¿no? Voy a leer un fragmento que es de cuando él se empieza a aplicar testosterona, Ajá. ¿vale? Pues se entiende un poco lo que es el contexto. En esa época paso los días rodeada de amigos trans. Algunos toman hormonas siguiendo un protocolo de cambio de sexo. Otros trafican y se administran hormonas sin esperar un cambio de sexo legal y sin pasar por un protocolo psiquiátrico, sin identificarse como disfóricos de género. Estos últimos se llaman a sí mismos piratas del género, gender hackers. Yo pertenezco a este grupo de usuarios de la testosterona. Somos usuarios copyleft, es decir, consideramos las hormonas sexuales como biocódigos libres y abiertos cuyo uso no debe estar regulado ni por el Estado ni confiscado por las compañías farmacéuticas. Cuando decido tomar mi primera dosis de testosterona no se lo digo a nadie, como si se tratara de una droga dura. Espero estar sola en casa para probarlo. Espero a que sea de noche. Saco uno de los paquetes del bote de cristal y vuelvo a cerrarlo para asegurarme de que hoy y por primera vez consumiré una sola y única dosis. Apenas he empezado y ya me comporto como una adicta a una sustancia ilícita. Me escondo, me vigilo, me censuro, me contengo.
Al día siguiente, casi a la misma hora de la noche, me administro la segunda dosis de 50 miligramos. El tercer día, la tercera dosis. Durante esos días y noches escribo el texto que acompañará el último libro de fotografías de Dell. No hablo con nadie, solo escribo, como si la escritura pudiera ser el único testigo fiable de este proceso. Todos los demás van a traicionarme. Sé que van a juzgarme por tomar testosterona. Los unos porque me voy a volver un hombre entre los hombres, porque estaba bien cuando era una chica. Los otros por tomar testosterona fuera de un protocolo médico. Por no querer tomar testosterona para volverme un hombre. Por hacerle de la testosterona una drogadura como cualquier otra. Por darle mala prensa a la testosterona ahora que la legislación comenzaba a integrar a los transexuales, a garantizar que las dosis y las operaciones sean pagadas por la Seguridad Social. Voy a leer un poquito más. Vale. La escritura es el lugar en el que habita mi adicción secreta y al mismo tiempo el escenario en el que mi adicción sella un pacto con la multitud. La cuarta noche no duermo. Estoy lúcida, enérgica, despierta, como la primera noche que follé con una chica cuando era una niña. A las 4 de la mañana sigo escribiendo sin un ápice de cansancio. Sentada frente al ordenador, siento los músculos de la espalda inervados por un cable cibernético que crece desde el suelo de la ciudad y sale por mi cabeza hasta engancharse a los planetas más alejados de la Tierra. A las 6 de la mañana, después de haber pasado 10 horas sin apenas moverme de la silla, bebiendo solo agua, me levanto y salgo a dar una vuelta por la ciudad con Justin la perra. Creo que es la primera vez que salgo de mi casa a las 6 de la mañana sin tener ningún motivo preciso en un día de otoño. La Bulldog está perpleja, no le gusta salir tan pronto, pero me sigue. Necesito respirar el aire de la ciudad, salir del espacio doméstico, caminar por la ciudad como si estuviera andando por el salón de mi casa. Bueno, yo voy a dejar... Qué guay. en esta- Me encanta ese libro. A mí fue de los primeros que me leí así de teoría y flipé, vamos. Pues, Vero, Bueno. yo te voy a hablar también de teoría, pero un trocito mucho más corto. Y te voy a hablar de... Yo podría coger muchos libros porque de teoría he leído así como bastante y tal, pero me voy a quedar con El arte queer del fracaso, El arte de Jack queer. Halberstam. Halberstam. Que leí hace pocos años, en verdad, y que para mí definió y sigue definiendo mi manera de moverme en el mundo activista e incluso artístico. Ambos son maravillosos como terroríficos. Tengo que decirlo. Tomar el fracaso como una especie de triunfo en una sociedad enferma de éxito, de positivismo, de alta cultura y de heteronormatividad. Y te voy a leer como la última parte del libro, de hecho. Dice... Bueno, tiene otra parte que habla de los pingüinos, de que no son monógamos, que me parece una fantasía, pero voy a leer esto, ¿vale? Porque Los pingüinos no monógamos. Los pingüinos no monógamos. ¿Cómo se muy habla bien. de los pingüinos no monógamos? Es Vale. de mitificación, de que yo me he peleado muchísimas veces porque los pingüinos me encantan y es como que no están monógamos. Y Jack Halberstam me dio la luz. Fue como, gracias, Halberstam. Gracias, Halberstam, gracias. Halberstam, gracias por venir. Dice, el fracaso anida en cada rincón polvoriento, recordando al espectador que esto es también lo que significa vivir en un mundo creado por adultos, malvado, mezquino, avaricioso y violento. Vivir es fracasar, meter la pata, defraudar y, en última instancia, morir. En vez de buscar caminos que eviten la muerte y la decepción, el arte queer del fracaso implica la aceptación de lo finito, acoger lo absurdo, lo tonto, lo irremediablemente ridículo. En vez de resistirnos a los finales y a los límites, aferrémonos a todos nuestros inevitables y fantásticos fracasos y disfrutemos de ellos. Es que me da una fantasía. Es precioso. Pero es que es una liberación, eso es una liberación. Total. Es como, mira, ¿qué te digo? Me da igual. Total, No quiero la total. perfección. Dejarme quiero en la paz. locura. Y ahora te voy a hablar de otro que para mí también tuvo que ver con la teoría, aunque en realidad sea una novela. Y este libro se llama Love Town y es de Witkowski, que es, este libro para mí es Arthur. Porque Arthur, que me lo regaló él, que le mando un besazo desde aquí, que nos estará escuchando por allí por Vitoria, siempre nos escucha además. Cuando nos conocimos, nada más que conocernos, me dijo, tienes que leer a este marica polaco porque te va a flipar. Y acertó. Me regaló el libro, además me lo regaló por mi cumpleaños, creo, y vamos, me quedé flipando. El libro narra la historia de Patricia y Lucrecia, no sé si se dice así, Patricia y Lucrecia, que son dos travestis que crecieron en un estado comunista. Se pasaron los años 70 y 80 en la marginalidad y encontraron el glamour en la miseria, pavoneándose en parques y servicios públicos, seduciendo a soldados soviéticos, viviendo a costa de los borrachos y viendo a sus amigos morir de sida.
Para cualquiera que no estuvo allí, sus desvergonzadas y maliciosas historias de aquellos años parecen escandalosas. Ahora están a punto de ir a Lubiewo, una ciudad costera y turística del Báltico, habitada por una generación más joven de gays emancipados. Y se dan cuenta de que ser gay en la Polonia actual, reaccionaria y bien pensante, ya no es tan interesante como lo era bajo los comunistas. Y voy a leer un trozo que es muy divertido, que habla de las teorías. Y es muy gracioso, ¿no? Y aquí habla de los heteros, es muy divertido. Habla de los Es que es muy heteros, divertido, es muy divertido. Dice, entre los genuinos heteros no existe la ironía, el juego, las comillas, la estilización y ni qué decir tiene tampoco el camp. Es la diferencia más importante entre ellos y nosotros. Son serios y metidos hasta las cejas en la dura realidad cotidiana y nosotros, guiñando un ojo, con nuestras maneras le hacemos cosquillas. Lo interpretan todo como un ataque a su serio mundo hetero, impregnados hasta la médula de los roles sociales, frente a nosotros con nuestras transgresiones, nuestras metamorfosis, nuestros disfraces. Nosotros lo relativizamos todo. Ellos son fieles a sus lugares de origen, representados por una marca de cerveza o un equipo de fútbol, y nosotros irrumpimos con nuestros viajes y nuestra infidelidad. Ellos cultivan siempre la misma imagen y nosotros les abordamos con nuestros tintes de pelo. Ni pizca de posmodernidad, ni pizca del sentido de relatividad de todo y de la convencionalidad de los valores. Al contrario, profesan algunos valores básicos e inamovibles. El honor del equipo de su ciudad, por lo tanto, el honor de la misma, ya que se saben arraigados. La inviolabilidad de la novia propia y la del otro. La inviolabilidad del coche. Hombre, comparar la novia con un coche me parece una genialidad, porque es la realidad. Muy fuerte, vamos. Son las propiedades. Hombre, Total, por total. favor, te vas a quitar tú el coche y la novia. Ay, y ahora, Verónica, por último ya, un libro que te haya maravillado, enamorado, vapuleado y todo lo bueno que ha cabenado en el último año. Castrado también, ¿no? Castrado, ovalado, afrutado, Cableado. cableado también. Vale, a ver, a mí me pasa una cosa que es verdad que en la última época me ha aburrido un poco de la novela, debo decirlo. Ajá. También es verdad, entre la falta de tiempo y que me ha aburrido un poco de la novela, o la narrativa en general, ha hecho que lea más ensayo, si acaso, o más novela gráfica. O sea, estoy Ajá. más en el mundo del cómic. Me gusta más decirle cómic porque novela gráfica me parece que es una manera Rimbombante. de dignificar al cómic cuando el cómic está muy bien, Está está estupendo. perfectamente. Y una de las que más me han gustado, que además, si cada libro es una persona, es verdad que este es un regalo de Estrella. Estrella Cota, nuestra asesóloga de confianza. Nuestra anterior invitada. Que me lo regaló para mi cumpleaños y ella, que es muy cuidadosa con los regalos, quería un cómic queer, que de alguna forma Ajá. era un poco lo que en realidad yo buscaba, ¿no? Y me pareció espectacular, que es de los mejores. Tampoco soy especialista, he leído muchísimo, ¿no? Pero de lo que he leído ha sido lo que más me ha gustado, porque me ha parecido como una obra de ficción onírica, un poco queer y un poco enigmática. Ajá. Que se llama No te vayas sin mí, de Rosemary Valero O'Connell. Y son 3 historias en la que, bueno, pues cada una cuenta una historia totalmente distinta, pero todo con con unas ilustraciones que son espectaculares, pero con ese ambiente entre lo mágico, lo ficticio, o sea, lo fantástico y queer, un poco. Ajá. Entonces, nunca tiene muy claro lo que está pasando. Lo que está pasando, del ¿no? todo, ¿no? Vale. Entonces, en esa es difícil coger un fragmento porque son Claro. muy visuales, pero sí los textos son bastante interesantes. O sea, no es solo lo visual lo interesante, sino la propia narrativa Ajá. combinada con el texto combinado con lo visual, ¿no? Crea toda esa Sí. atmósfera. Pero hay textos que se pueden coger aquí para leerlo en este momento, ¿no? Sí. Hay la última historia comienza con una situación que es que hay una giganta Ujú. dormida en un lugar, Ajá. que todo el mundo sabe que esa giganta está dormida ahí, Sí. pero nadie sabe ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni qué, no explican ni por qué está ahí, ni deja de estar.
Y está un poco el comienzo de la historia, porque no quiero desvelar, es una de las que a mí más me gustan. De Vale. y dice así, dice, la giganta siempre ha estado ahí. Tus abuelos nacieron a su sombra, igual que tú, igual que lo harán tus hijos. Los pescadores comen en el lóbulo de su oreja, los recién casados van nadando hasta la frente para besarla bajo las olas y que le dé buena suerte. Hay viajeros que vienen a esta pequeña villa desde ciudades, estados o países lejanos solo para verle la espalda arqueada al sol, para presentarle sus respetos y para perforarle la piel con picos y cartuchos de dinamita. Y mientras la giganta duerme, una presencia inmutable, inmune a que la quieran o la odien. Su origen e intenciones, si es que alguien lo supo, yacen encerrados en los recuerdos de los muertos. Los mitos, teorías y especulaciones fluyen como un río y de generación en generación. Han surgido cientos de sectas en torno a la figura de la giganta. Algunas son respetuosas y reverentes y la consideran una creadora, una amable arquitecta. Otras son devotas y temerosas y le suplican misericordia. Y todo gira en torno a una pregunta intrínseca ante cualquier coloso dormido. ¿Cuándo despertará? ¿Qué ocurrirá cuando lo haga? Qué guay, ¿no? Y además, tanto te lo ganas de leerlo, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa? Qué maravilla. Con la giganta. Es muy misterioso y No, muy y es interesante. precioso, además, le he estado ojeando antes y es súper bonito. Yo ahora, ilustración es cuando súper termine ahora Irene, voy a ponerme con una novela gráfica también que se llama No siento nada, que es de la... ya lo comentaron, la Stromvik, me parece que se llama. Stromvik. List Stromvik o algo así. Vale, pero no siento nada. Tiene buena pinta, me la regaló Elena también, o sea que confianza plena en Elena. Claro. Y hablando de Elena, voy a hablar de otro libro que me recomendó ella, aunque ya me había recomendado más gente, y creo que también lo recomendó aquí el escritor que entrevistamos con su novela, Podría ser peor. Ay, por favor. Alberto Cerete. Alberto, eso. Alberto joder. Cerete, ya está. Ese, exactamente, pero creo que esto ya... No pasa nada, hija mayora. mía. Nos recomendó ese libro porque él había trabajado en la editorial Lumen y lo Ajá. publicó y lo recomendó. Cierto es. Esto, por último voy a leer este trozo de una novela que yo ya creo que he hablado en otro episodio, que se llama Tan poca vida, de Anya Yanagihara. Hacía mucho tiempo, Vero, que yo no lloraba con un libro. O sea, de leerlo y llorar. Este libro me enganchó, o sea, es un libro larguísimo, pero me enganchó a muerte. O sea, me dejaba como... Era como un agotamiento emocional cuando lo terminaba de leer. Era una sensación muy, muy brutal. Porque es un libro duro, pero a la vez, por lo menos, yo lo entendía así, había mucha esperanza en la amistad en ese libro. O sea, era como... Pero era un libro bastante heavy. Y yo creo que me tocó tanto en ese momento porque yo estaba ahí en ese momento también, ¿no? De resignificando la amistad dentro de mi vida. Y no sé, me pareció muy lleno de realidad. Es un libro que narra la historia que recorre, son como más de 3 décadas de una amistad en la vida de 4 hombres que crecen juntos en Manhattan. 4 hombres que tienen que sobrevivir al fracaso y al éxito y que a lo largo de los años aprenden a sobreponerse a las crisis económicas, sociales y emocionales. 4 hombres que comparten una idea muy peculiar de la intimidad. Una manera de estar juntos hecha de pocas palabras y muchos gestos. Eso es muy guay. 4 hombres cuya relación la autora utiliza para realizar una minuciosa indagación de los límites de la naturaleza humana. El texto dice así, es un trocito pequeño. Últimamente se preguntaba si ser codependiente era tan malo. Se lo pasaba bien con sus amistades y no hacía daño a nadie. ¿Qué importaba si eso era codependencia o no? Además, ¿por qué una amistad entrañaba más codependencia que una relación sentimental? ¿Por qué era admirable cuando tenía 27 años pero ahora espeluznante a los 37? ¿Por qué la amistad no era tan buena como una relación sentimental? ¿Por qué no era incluso mejor? Eran 2 personas que permanecían juntas día tras día, a quienes no la unía el sexo, ni la atracción física, ni el dinero, ni los hijos, ni una propiedad, solo el compromiso de seguir adelante y la dedicación mutua a una unión que nunca podría ser codificada. La amistad era ser testigo del lento goteo de tristezas del otro, de sus largas rachas de aburrimiento y de algún que otro triunfo. Era sentirse honrado por el privilegio de estar presente en sus momentos más duros y saber que a cambio
podía permitirse estar triste en su presencia. Y hay otro trocito muy bonito, porque pasan muchas cosas en la novela. Son más de 3 décadas, ¿vale? Alguna que otra cosa Pasan pasa. muchas cosas. Dice, bueno, tiene como un protagonista fijo por el que él va hablando sobre que el protagonista que más cosas heavy le han pasado en su vida, entonces va analizando desde ahí todo lo que pasa con la amistad y las relaciones. Y dice, desde entonces Willem lo ha abrazado todas las noches, incluso durante el mes de julio, cuando ni el aire acondicionado aliviaba la pesadez del aire y se despertaban empapados en sudor. Se da cuenta de que es esto lo que quería de una relación. A eso se refería cuando anhelaba que algún día alguien lo tocara. A veces Caleb lo había abrazado un momento y él siempre tenía que resistir el impulso de pedirle que lo hiciera de nuevo y durante más tiempo. Pero ahora lo tiene. El contacto físico que sabe que existe entre personas sanas que se quieren y que mantienen relaciones sexuales sin hacer el temido acto. Wow. Tengo un nudo aquí porque me acuerdo de cosas. Es increíble. Es precioso. Es increíble este texto. O sea, lo recomiendo mucho. Para mí ha sido de los libros así que yo... Y que volvería a leer cuando pase un tiempo, porque me parece una maravilla. Bueno, Ay, cariño. Verónica... No he puesto ni intensa ni nada. No, nada, ni nada. bollera ni nada. Ya era hora de que hiciéramos también un poco que fuera intensito, que no pasa nada, hombre, ¿no? A ver, te digo ya que intensos son todos. Exacto. Lo que pasa que, bueno, pues este ha sido pues, más intenso. Más intenso, y punto. Así que, Vero, vamos a dar el paso a publicidad. Me encanta esto. Vamos a ir a publicidad. No, bueno, sí, al Sí, y cierre. luego tenemos unas sorpresitas preparadas. Venga. Bastante locker, pero divertida. Así Tiene que ver con los libros, así Hombre, que mira, claro. Mira, cuento. Hombre, que no. Nos vemos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine Verónica. ¿Qué pasa, Antonia? Antonia. Venga, vamos a terminar. Vamos a cerrar este Vale. capítulo como a nosotros nos gustaría. Como la mamarracha que somos. Exactamente. Con Pedro Almodóvar. Eso es lo que queremos. Además, vamos a cerrarlo con una novela patidifusa de Pedro Almodóvar. Sí, y vamos a hacer una cosa que informalmente nosotros siempre hacemos, pero que además lo hacemos con cualquier libro, por Sí. eso viene a cuento con los libros, que Total. es el oráculo. ¿vale? Y esto va a ser totalmente sorpresivo. Esto va a ser, el oráculo tiene 2 normas. Tú quieres saber tu futuro, ¿vale? Por Sí. eso es un oráculo. Sí. Se coge un libro que sea representativo de lo que sea, da igual, no importa. Y se le hace una pregunta al oráculo del futuro. ¿Qué Ajá. quieres saber tú sobre el futuro? Entonces, tú te toca el corazoncito, a ti también. Venga, te hago la pregunta ya. Venga, hazme la pregunta, Antonia. Vero, ¿vamos a ser famosa y millonaria? ¿Con el podcast dices? Sí. Bueno, entonces ahora tienes que decirme que pare en el punto en el Venga, que a yo voy ver, pasando mueve las el libro. hojas. Venga. Ya. Y ahora me tienes que decir par o impar. Impar. Vale. Y ahora, aleatoriamente, yo voy a leer un texto Que es la respuesta a que mi es la pregunta. respuesta a la Me pregunta encanta. que me acabas de hacer. ¿Me Venga, entiendes? Voy a ello, ¿vale? Venga, dale. A ver. Cuando apareció en mi puerta, lo entendí todo. Era el novio de Anaconda, la horrible chica que me alquiló su casa y que desde pequeña intentó competir conmigo en belleza y sabiduría. No quiero hablar de ella, aunque posea ciertas habilidades hipnóticas que solo utiliza para ligar. Ana nunca fue comercial y yo, en fin, ¿qué les voy a decir? El caso es que ese chico tenía mi teléfono porque antes había sido el de Ana. Yo solo le había visto una vez en la calle con ella. En aquella ocasión empecé a dar saltos y a emitir ruido, como hacen los indios alrededor de un tótem, para manifestar la impresión que me había causado. Ana lo encontró de mal gusto y me retiró el saludo. Desde entonces no había vuelto a verlo. El pago del alquiler lo hago a través del banco. El chico era una especie de Mel Gibson mucho más alto, más paquete y si cabe con aspecto más simpático. No era... quiero que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Eso me gusta. Ahora me toca a mí. Venga. Bueno, Lo vamos a hacer cada una que famosa. Sí, bueno, siempre con la envidia y la Con la competición envidia, de claro, otros sí que podcasters. lo que quiere Claro, decir sí, eso, sí, que- tenemos que asumir que no, hay gente a la que le vamos a caer mal. Bueno, pues ya Pero está. si nos dan Ah, es dinero que a mí, no me gusta caerle bien a todo el mundo. No, y hombre, yo por el dinero tampoco me me importa, importa un caer. carajo. Venga, Vero, pregúntanos Antonia. al oráculo. Venga. A ver, ¿qué le pregunto yo al oráculo Venga, ahora? a ver.
¿Cómo no va a salir el podcast en directo? Ole, 13 Hombre, de mayo, 13 de liberatorio mayo, escénico. a la 1. Reservar. Reservar con la cara que queda muy poca entrada ya. Entrada ya. 1, 2 y 3. Ya. Venga. ¿Paro o impar? Impar siempre. Vale, a ver. No, si no iba a salir bien, Sí, ¿no? o si no va bien, si la gente le va a gustar, qué impresión, qué cosa. Venga, esta parte sí. Dale, Antonia, sin miedo. Venga. Estábamos enzarzados en estas negociaciones cuando llegó un mensajero con una carta. Era para mí. Está visto que en Madrid es imposible moverte de tu casa sin que todo el mundo controle tus movimientos. Abrí la carta. El tipo que la firmaba no sabía mi dirección y me la mandaba a la redacción de La Luna. El sujeto en cuestión era el niño bien que nos había dado hospitalidad la noche anterior. Como el chico es muy joven, se había decidido por explicarme las cosas en forma de poesía. Yo, que soy tan tolerante, no se lo tuve en cuenta. Bueno, que Me van a encanta. venir todos los poetas y que le vamos a hablar es como así. si fuéramos patidifusos, ¿me Exactamente, entiendes? así. Mamarracha. No vamos a tener en cuenta que soy una mamarracha. Que soy poeta, perdón. No, vaya, mira. No vamos a tener en cuenta. Ay, por Dios. Bueno, Verónica. Bueno, que nos va a ser estupendamente, porque va a venir toda la intelectualidad a vernos. Venga, cordobesa. venir su, que Venir su. va a ser muy divertido. Estamos ya con los ensayos, estamos on fire. Oh, falle. Y os recomendamos que hagáis este oráculo cada vez que tengáis dudas sobre vuestro futuro con el libro que estimé conveniente. Exactamente. Y Sí, que claro. nos queda un episodio que va a ser muy especial, ya lo hemos dicho al principio. Así que, haced las cosas que tenéis que hacer. Hacerla ya. Hacedlas ya. Ahora. Un besito. Un besito. Chao.